Soy estudiante de la carrera de periodismo del tercer semestre de la Universidad Regional de Guatemala. Hoy hablaremos de lo que es la semiología, la semiótica, la fonética, la fonología, la lexicología y la lexicografía. La semiología es una de esas ciencias que forman parte del estudio de la comunicación, ya que es responsable de analizar los diferentes tipos de símbolos y signos producidos por el ser humano, para así poder comunicarnos. Ejemplo de esto serían los gestos, las miradas, la forma de hablar, entre otras. En la semiología se puede encontrar lo que es el signo, el cual consiste en comunicar ideas por medio de mensajes. Esta operación implica un objeto, una cosa de la que se habla o se hace referente. Los signos, por lo tanto, son un código que por medio de la transmisión es evidente, un emisor, y asimismo un destinatario. Ejemplo de esto sería el icono, la señal y el símbolo. En la semiología encontramos lo que es el significado y el significante. El significado es eso conceptual. Es la imagen que se convierte en una forma escrita o verbal. Es ese mismo mensaje convencional sugerido por la forma material. Son las imágenes mentales que tenemos de las cosas. Significado es eso que se produce en el cerebro una vez establecido en enlace asociativo. Significante. El significante se utiliza en lingüística estructural y en la semiótica para denominar aquel componente material o casi material del signo lingüístico y que tiene la función de apuntar hacia el significado, representación mental o concepto que corresponde a esa imagen fónica. Otra clasificación de la semiología es el lenguaje, que es esa capacidad de poder establecer comunicación con las demás personas o así sea con nosotros mismos, para construir nuestros pensamientos y echar a volar la imaginación y la comunicación. Puede ser entre humano, animal y metaseñales y signos creados por el mismo hombre, para cualquier indicación en la creación o precaución de este. La lengua es el conjunto de signos lingüísticos y las reglas que se usan para combinar y formar mensajes. La lengua es que se utiliza por un grupo determinado de hablantes. Asimismo se le llama idioma. Es la facultad que poseemos todos los seres humanos. El habla es el medio de la comunicación en donde existe una manera individual de utilizar la lengua de esta determinada comunidad. Asimismo, es un acto por el cual el hablante utiliza la lengua para establecer el acto de la comunicación. Ahora hablaremos sobre lo que es la semiótica. A la semiótica se le conoce como una teoría que tiene como objeto de interés los signos. Esta ciencia se encarga de analizar a profundidad la presencia de estos en una sociedad. En la semiótica también encontramos lo que es el signo, que es algo muy complejo y abarca fenómenos sumamente heterogéneos, que por otro lado tienen algo en común: ser portadores de una información o de un valor significativo. El signo se encuentra compuesto por un significado, la imagen mental, que varía según la cultura, y un significante que no siempre es lingüístico, puede incluir una imagen. La semiótica suele representarse en la imagen, figura, representación, semejanza o apariencia de algo. Icono. Es un signo que mantiene la relación de semejanza con el objeto representado. En este caso serían las señales de cruce, los badén o las curvas de carreteras. Y por último, el símbolo, representación sensorial perceptible de una realidad en virtud de que estos rasgos se asocian para así tener una convención socialmente aceptada. Diferentes tipos de semiótica como lo son semiótica visual, semiótica estética, semiótica cultural y literaria, semiótica musical, semiótica computacional, semiótica social, semiótica del amor y por último la zoosemiótica. La semiótica también puede mostrarse a través de los cómics. Nacen como una manifestación de la industria cultural con el contexto del desarrollo de los medios de comunicación de masas, particularmente la prensa escrita. Los dibujantes
como una forma de evasión, buscan unos nuevos temas, argumentos y personajes. Estamos frente a los cómics de aventura, policíacos y de la ciencia ficción. Fotonovela. En este vínculo se puede hallar a través de una dialéctica, las condiciones de visibilidad y la representación. La fotonovela es una interacción texto e imagen, manifestada por síntomas de los acuerdos y desacuerdos, tanto a nivel de las ideas y de los sentimientos, como es de los deseos inconscientes. Esta publicación aparecieron en un momento en el que la prensa, las revistas y el cine se interrogaban a su vez y esbozaban un nuevo modelo de una mujer. Hablando con nuestros temas, hablaremos de lo que es la fonética y la fonología. Fonética. Es una ciencia lingüística que se encarga de estudiar esos sonidos que se pronuncian a través de la voz humana. El trabajo de la fonética es crear distintas simbologías que buscan incorporar cada una de esas consonancias y resonancias con el fin de analizarlos y resolverlos. Una de las formas más fáciles de este método es considerado como un proceso de aprendizaje, porque ayuda a las personas a que pronuncien cada sonido de una forma adecuada. Tipos de fonética. Fonética auditiva, que trata de la apreciación de esos sonidos del habla por medio del oído. Analiza cómo es el sentido, reacciona ante las señales sonoras, audición, en este caso lo que nosotros estamos escuchando. También estudia la interpretación de dichas ondas, la percepción, lo que nosotros estamos recibiendo de lo que la otra persona está hablando, el cual se consiste en tres partes: oído interno, oído externo y oído medio. Continuando con esto está la fonética acústica, que estudia con profundidad ondas sonoras que se encargan del cálculo científico de la transmisión de sonidos, que se profesan a través del aire cuando las personas hablan. Estos son fonemas que están constituidos por rasgos articulatorios. Los sonidos también se le conocen o se les hacen un atributo acústico con los que se identifican compacto, difuso, grave, agudo, sonoro, sordo, entre otros. Las mediciones pueden aparecer en espectrogramas, donde se reflejan las diferentes formas en las que se desfiguran los sonidos. Fonética articulatoria. Analiza los sonidos de la lengua desde el espacio fisiológico, es decir, que detalla cuáles son esos órganos orales que actúan en su reproducción. En este lugar se encuentran como esas colocaciones que varían de las diferentes vías que pueden alcanzar el aire cuando sale por la nariz, la garganta o por la boca. Este tipo de fonética solo se ocupa de las actividades que están relacionadas con la articulación. Y por último está la fonética experimental, que son las propiedades físicas y acústicas de los sonidos del habla, considerado con la congregación de los datos sobre las creaciones y las expresiones de las ondas sonoras, que forman el sonido acoplado. La fonética experimental usa herramientas, aparatos que son muy utilizados cuando una persona ya no puede escuchar. Pertenece a un campo de la lingüística y se refiere a ese modo en que los sonidos trabajan en una lengua específica o en distintas lenguas. Esta rama está compuesta por un sistema fonológico que trata sobre una lista de fonemas y un conjunto de normas de aplicación, es decir, que cada fonema es un tipo de consonancia de sonidos diferenciada por signos detallados, incompletos de figuras fonéticas. Diferencia entre la fonética y la fonología. La fonética analiza la lista de sonidos de la lengua con ajuste a la discrepación articulatoria visible. Un ejemplo diferencia entre la B de rombo y la B de robo. La fonología estudia esas unidades o elementos fónicos de una lengua desde la perspectiva de su función. Un ejemplo es la siguiente: las palabras que hay con unidad B en beso, pero si la cambiamos por P, se obtiene la palabra peso. Y por último,
hablaremos de lo que es la lexicología y la lexicografía. Lexicología se encarga del análisis de las unidades léxicas y con los vínculos sistemáticos que se instituyen entre ellas. El término tiene en su origen ser un glosario. Asimismo, la lexicología se encarga del análisis de las unidades léxicas y los vínculos sistemáticos que se instituyen entre ellas. El término tiene como función estudiar y clasificar la estructura léxica, repartiendo entre los patrones que se encuentran en un idioma. Se encarga de la creación de estudios como lo son los diccionarios. Un diccionario a su vez es una recopilación ordenada de términos o expresiones pertenecientes a un idioma o a cierta materia. Estas publicaciones, que pueden ser impresas o electrónicas, representan la explicación o definición de una de sus entradas, tareas que son los expertos de la lexicografía. Y para finalizar, es importante no confundir la lexicografía con la lexicología. Esta última noción refiere específicamente al estudio de unidades léxicas y de vínculos sistemáticos que se forman entre ellas. Suele afirmarse que la lexicología se orienta a recolectar y explicar las palabras en un sentido amplio, mientras que la lexicología busca profundizar dichas explicaciones. Eso ha sido todo por este video. Gracias por su atención.